sí podemos avanzar. Creo que en muchas cosas estamos siendo muy rigurosos, ¿no? Si la corte está sesionando a distancia, pues ahora sí que no mouse, Miki, que no lo hagamos nosotros, ¿no? Difirieron el plazo, ¿eh? Habían dicho que para hoy y lo cambiaron. Y lo más seguro es que lo vuelvan. Lo vuelvan a cambiar. Lo vuelvan a. ¿Sabes qué? No va a estar fácil. La verdad es que la mayoría de los compañeros, y yo lo entiendo, yo creo que es natural, pues sí tienen sus reservas, ¿no? Claro. De acudir. Además, si vemos, por ejemplo, el mapa, pues hay estados como el nuestro aquí del diputado Trejo y de un servidor, que la verdad está muy controlado. Pero vas a Ciudad de México y pues los números son diferentes, ¿no? Entonces... ¿Te refieres a los oficiales o a los reales? Pues a los dos. En los oficiales es el más alto y en los otros, vamos a empezar, pues, diputado. Yo digo, como la veas, no está fácil, ¿no? No le des cuerda a Carlos, a Pedro Pablo, por favor. Entonces, yo creo que sí es algo que no está sencillo y que ojalá sí pudiéramos lograr construir una alternativa de poder hacer, había ese debate de si es necesaria la reforma constitucional o no. Muchos se pronuncian que sí, otros que hay salidas. Yo les decía, pues hay que verlo como sí, porque los números oficiales en fechas, pues va para largo. Pero pues hasta junio, hablan de junio. López-Gatell habla de junio y dice que a partir de ahí y que va a ser regional o municipal, pero ahí yo lo que me pregunto es, supongamos que en Nuevo León, que no estamos tan mal, supongamos que en Nuevo León entramos a fase 3 y a partir de ahí se avanza y aquí ya se puede hacer, digamos, una vida metropolitana. Pero no podemos ir a México porque en el momento que te subas al avión, pues ya entras en otra región y entras ya en la fase de contaminación. Compadre, te la barato. En Zacatecas suspendieron los vuelos a Ciudad de México. A ver, en Monterrey, de 30 vuelos que había por Aeroméxico, hay 2. Bueno, acá mira, 0 bolita, no pasa nada, te vas por carretera, pero no va a ser fácil, ¿no? Ahora, creo que López-Gatell sí ha sido cuidadoso en lo que ha dicho y creo que nos queda claro a todos por qué. Dice, vamos a empezar paulatinamente en algunos lugares. En junio. No nos extrañe si hay medidas extraordinarias en algunos lugares donde se propague con mayor facilidad y los números estén más altos. ¿Eso qué es? Ciudad de México. Y a ver, Guadalajara, Monterrey, toda la zona metropolitana, de todas las ciudades más pobladas. Ahí va a haber, pero también hay un problema. La gente que vive, por ejemplo, acá en Ciudad Juárez hay una población, muchísima población. En Chihuahua, poco menos, pero hay. Y la Sierra Tarahumara está todo esparcido, pero no vas a dejar ir a la gente a la sierra porque vas y contaminas a la gente. Ese es el otro tema. Vas y contaminas, o sea, tienes que poner filtros necesarios. Entonces, o todos detenidos o todos a gorro, pero la verdad es que sí está bien complicado. Mira, y yo tomo como oficiales las cifras, los 55,000 infectados, porque no puedes hablar de 3,000, 4,000, pero si el mismo López-Gatell está hablando de 55,000, es una autoridad y dice que están infectados, pues ya es oficial, la cifra es oficial. Mira, yo creo que ha habido un gran debate con el número de las cifras, si se dan, si no se dan. La OMS ha dicho que se tienen que practicar cifras y todo, pero yo creo que también deberíamos yo cuando menos en una opinión en lo personal, no como partido, no, en lo personal, creo que hay que entender, y es una postura complicada, compleja, la que tiene el gobierno y los gobiernos,
porque esto es para el gobierno federal, para los estatales, para los municipales. Hay algo claro que nos dijeron desde antes, desde que apareció esto en el mundo. El 80%, así salió Alemania, más o menos el 80% de la población nos vamos a infectar. De este 100 infectados, 80 serán asintomáticos. 15 tendrán problemas que son atendibles y salen adelante, a lo mejor sin estar en hospital, en su casa. Y un 5 son los que sí requieren de hospitalización, pero el problema es que una hospitalización muy avanzada, nivel terapia intensiva, por los respiradores, etc. Ahí es donde no da, las terapias intensivas son pequeñas, etc. Todo lo que ya sabemos. Pero también lo que es una realidad es, vamos a suponer que hiciéramos 120 millones de pruebas y el 80% salieran con positivo en coronavirus. ¿Cuál sería el comportamiento social? Y aquí viene la pregunta, como dice. ¿Realmente qué hacer? Creo que el modelo que se ha corrido, primero porque pues, no había la disponibilidad al inicio de las pruebas, es detener esta parte de los que tienen síntomas e ir avanzando con ellos, nos ha permitido tener un cierto orden dentro de lo que estamos viviendo en la pandemia. Porque hemos visto países que verdaderamente sí se han ido a un desorden total. Son muchas las opiniones que hay, es complicado, es complejo estar ahí. Lo que sí es una realidad es que esto, yo creo que, y entiendo que la incorporación que vendrá a partir, hablan de junio, tendrá que ser a partir de los lugares que se puede y tomando en cuenta también el cómo se va a cuidar la economía. Y yo creo que ahí entramos en materia de lo que nosotros tenemos que platicar. Porque si bien el tema de salud es muy delicado, el problema económico creo que le dice quítate que ahí te voy, porque ahí no va a haber asintomáticos. Ahí sí es el 100%, ¿no? Así es. Oye, mira, bueno, yo creo que iniciamos con los que estemos y al final... ¿Quién falta? Únicamente nos falta el diputado Tonatiu Bravo, que mandó un mensaje y está en reunión con la Junta de Coordinación Política, pero los de la comisión redactora ya estamos presentes. Ok, bueno, iniciamos. Si quieren, doy una pequeña introducción. Yo lo que comentaba también con el equipo o cuando estuvimos viendo el documento de primer saque, yo lo que les decía, he estado en algunas reuniones con grupos empresariales y la verdad de las cosas es que no esperan nada de nosotros. Nada, 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 nada. O sea, dice, no se ha hecho nada por parte de la Cámara de Diputados en favor de la pandemia, no se ha dicho nada por parte de la Cámara de Diputados y nosotros tenemos que tomar decisiones de manera unilateral. ¿A qué voy con esto? A lo que voy con esto es a que saquemos un documento donde realmente pongamos la intención de sí hacer algo, de dar esperanza y de pues, no dejar a la gente sola. Estoy hablando no de los grandes empresarios, creo que esa parte ellos tienen su teléfono rojo y ellos tienen la comunicación directa y no nos necesitan a nosotros para comunicarnos. Yo hablo de la papelería, hablo de la zapatería, hablo hasta de la farmacia, que aunque sea empresa esencial, pues también tiene un problema. Hablo del manzanero, hablo del productor en pequeño, hablo de toda esa gente que sí necesita que alguien esté respaldando su necesidad, sus carencias, su susto, y la verdad de las cosas es que nadie está hablando por ellos. Esa clase media donde está la mayoría de los empleos en México. Porque no, ¿para qué hablo yo por Slim si el presidente lo hace muy bien, diciendo que ellos, el Slim va a pagar los sueldos completos? Pero nunca puedo hablar del empresario de la zapatería que tiene 10 empleadas de mostrador, que cierra la zapatería y que se van a su casa y no hay un ingreso para poder pagar ese sueldo. Por ellos son por los que nosotros tendríamos que hablar.
por ellos, son por los que ellos son los que más empleo generan. Pero hablo, y esos son los formales, pero luego también la señora del tianguis, que tiene 3 semanas sin poner su mercancía a la venta, porque además van y se la cierra la seguridad del municipio. Entonces, creo que ahí es donde nosotros tenemos que enfocar nuestras baterías y ahí es donde dicen que el presidente no está viendo. Y este documento y este posicionamiento va para decirle al presidente que los diputados estamos viendo en nuestras regiones, estamos viendo en nuestro caminar a esos empresarios. Entonces, no queremos que sea un documento que vaya en contra de no apoyar o de no sumarnos a generar alternativas de solución, pero sí tenemos que decir las cosas como nosotros las estamos viviendo en el día a día. Y yo hasta aquí lo dejo y recibimos el posicionamiento, el primero que recibimos fue el de Marco Antonio, entonces le daríamos el uso de la voz a Marco Antonio para que nos dé lectura a sus puntos que nos envió, por favor. Entonces, una pregunta, Pati. ¿Quiénes más enviaron documentos o quiénes más? Envió Pérez Negrón y envió el diputado Ortega. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días nuevamente a todos y a la diputada presidenta, que es la única mujer que está aquí presente. Ay, muy buenos días. Muy buenos días, Pati. Desde luego que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es enmarcar un poco el documento, el posicionamiento que vamos a emitir. Yo no estaría de acuerdo que sea un mensaje al presidente de lo que el presidente tiene que hacer. Yo diría que más bien sea un mensaje hacia la población, porque finalmente somos representantes de la nación, y que en ese sentido sea un documento en donde obviamente tengamos un punto de vista de unidad, tengamos un punto de vista de esperanza, tengamos un punto de vista de que estamos solidarios, de que estamos trabajando y de que estamos atentos a cómo está la evolución económica del país y en ese sentido, pues marcar una situación de que estamos trabajando y estamos atentos. Y yo digo que más allá de los puntos de vista, porque son puntos de vista encontrados, porque obviamente yo no coincido con lo que se dice de que no se está atendiendo a la pequeña, mediana empresa, de que no haya posibilidades de que se les atienda, de que no haya una preocupación en el sentido de todos los sectores del país. Yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo en la óptica, en lo que se está haciendo, en lo que se está trabajando. Y yo creo que en ese sentido vayamos a un posicionamiento de consenso lo más posible, en donde expresemos puntos de vista comunes, donde todos estemos de acuerdo. Nosotros no vamos a imponer o tratar de imponer una visión de respaldo absoluto e incondicional al presidente. Sabemos que esto no lo van a aceptar las demás bancadas partidistas, ¿no? Pero tampoco vamos a enmendar la plana, no vamos a estar de acuerdo con mayor endeudamiento, no vamos a estar de acuerdo con hacer uso de instrumentos de mayores ingresos, sino nuestra línea pues está enmarcada en lo que ha venido siendo la línea presidencial, es decir, tratar de buscar los recursos necesarios para enfrentar la pandemia con lo que se tiene de forma institucional. Ya se ha hablado de los fideicomisos, ya se ha hablado de los recursos que están en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, ya se han establecido algunos aspectos más drásticos en términos de la política de austeridad, ya se está considerando también
lo que va a tener como apoyos la banca de desarrollo y lo que de una manera u otra se está recuperando en los recursos ilícitos que se están recuperando de la delincuencia organizada. Yo creo que en la medida en que vayan avanzando la situación de la pandemia, que es una situación inédita, que es una situación que nadie está, nadie estuvo preparado, ningún país. Veamos los esfuerzos que hizo China, por ejemplo, fueron tremendos. Pero pues China tiene recursos adicionales que está buscando incluso colocar en diversas partes del mundo. No es la misma situación de México. Veamos el gran daño que se está haciendo a las economías de Europa. Y yo creo que en ese sentido, bueno, pues nadie absolutamente estaba preparado ni para la pandemia, ni para enfrentar las consecuencias económicas que ha provocado esto. Entonces, en ese sentido, yo creo que tampoco podemos decir, miren, el caso de México, porque el presidente no quiere gastar, porque el presidente sigue en la austeridad, porque el presidente está siendo muy cauto en términos financieros, por esas razones no se está planteando nada, ¿no? Yo tengo aquí un cuadro de todas las proyecciones de perspectivas de la economía mundial. La del Fondo Monetario Internacional establece que va a haber una reducción de la economía del 3% en términos mundiales, pero además, en este año, Alemania va a reducir su proyección al 7%, Francia 7.2%, Italia 9.1%, España 8%. En las economías que más se acercan a la situación de México, Brasil 5.3%, y hay una proyección elaborada por el propio Fondo Monetario Internacional que habla de una reducción en México del 6.6%. Y esto ya considerando que todas las políticas contracíclicas que están desarrollando en otros países, que se van a desarrollar y que ya se está acudiendo a volúmenes mayores de deuda, se están considerando recursos adicionales del Fondo Monetario y considerando en el caso de México que no se está planteando ninguna de estas medidas, aún así, nuestra perspectiva económica no varía mucho de lo que se está viendo en otros países. No podemos decir aquí que, bueno, que pues estamos cómodos o vamos a estar cómodos pensando que a todas las economías les va a ir igual, ¿no? Pero sí, yo refiero esto porque si bien hay una situación muy grave en México, que la vamos a vivir, también es una situación que no está agravada por las medidas de política que se están implementando. Lo vamos a vivir simple y sencillamente porque las consecuencias son tremendas. La detención que hay de la economía, la parálisis que hay en muchos factores es muy, muy fuerte, ¿no? Y obviamente pues esto va a pegar a las inversiones, al consumo, a la mayor cantidad de volúmenes que se van a estar generando de comercio exterior, en fin, o sea, nos va a pegar a todos. Por eso yo digo que pongamos mi propuesta es un posicionamiento que nosotros tratamos de encontrar lo más cercano a los consensos, lo que más pudiera generar consensos, diciendo, primero que nada, y no sé si haya posibilidades de que se circule en el chat este documento para que todo el mundo lo pueda observar, y en todo caso, nosotros estamos poniendo esto simple y sencillamente como un elemento de trabajo. No estamos casados completamente con palabra por palabra, ni párrafo por párrafo. Estamos abiertos a la discusión y a generar el máximo de consenso. A lo mejor hay cosas que nosotros no vimos que podría ser importante poner, pero más allá de eso, pues sí me gustaría que se conociera. Son 5 puntos muy concretos
El primero dice, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados expresa su fraterna solidaridad con el pueblo de México ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 y hace el compromiso de sumar esfuerzos con el gobierno federal para hacer un solo frente ante esta difícil situación. O sea, hay un punto de solidaridad y un punto de unión, que a lo mejor puede ser redactado de otra manera, pero que considero que sería bueno expresarlo. El punto 2 dice, la Comisión de Hacienda confía en que se apliquen con oportunidad los apoyos económicos necesarios a los sectores económicos afectados, bueno, aquí se repite económico, lo podemos cambiar, afectados por esta emergencia sanitaria, dando prioridad a los sectores más vulnerables de la población, así como a la micro, pequeña y mediana empresa, a fin de proteger la planta productiva, el empleo y el bienestar de las y los mexicanos. O sea, es un punto en que palabras más, palabras menos, decimos que necesitamos apoyos a los sectores más vulnerables de la población, así como a la micro, mediana, pequeña y mediana empresa. El punto 3 dice, la Comisión de Hacienda manifiesta su compromiso de apoyar, en el marco de sus atribuciones constitucionales, los esfuerzos del gobierno federal para acceder a los recursos suficientes a fin de enfrentar la emergencia sanitaria y atender las necesidades de reactivación económica. ¿Qué queremos decir aquí? Pues que estamos abiertos a que si es necesario, si la situación se pone todavía más difícil, pues hay la posibilidad de estar presente con las atribuciones que nos corresponden para acceder a recursos adicionales. Ya de hecho, el último punto, la última iniciativa que se votó en la última sesión de la Cámara, lo que se votó fue una iniciativa en el sentido de hacer posible que el gobierno federal hiciera uso del margen que le establece el superávit primario. En ese sentido, nosotros dejamos la puerta abierta, o sea, está abierta para si se necesita o no se necesita. En este tercer punto estamos abriendo esa posibilidad, simplemente dejar la puerta abierta porque no sabemos cómo se va a poner la situación y en efecto, bueno, tenemos que actuar con la mayor responsabilidad y no cerrarnos las posibilidades que pudiera haber más adelante, porque vuelvo a repetir, estamos ante una situación inédita, no sabemos hasta dónde nos vaya a llevar. Luego el punto 4 dice, los integrantes de la Comisión de Hacienda nos mantendremos trabajando conforme a nuestras facultades, sumando esfuerzos con el gobierno federal y la nación para superar esta contingencia sanitaria, para que en lo inmediato se inicien los trabajos de recuperación económica y social del país. Es un mensaje de simple y sencillamente de que estamos trabajando, de que estamos a la expectativa, de que vamos a estar atentos, de que vamos a estar monitoreando la situación y en la medida de nuestras atribuciones vamos a generar lo que sea más conveniente para la nación. En el punto 5 dice, esta comisión reitera la necesidad de que todas y todos los mexicanos permanezcamos unidos y atentos al esfuerzo común al que nos convoca el gobierno de la República y afianzar la vocación de solidaridad que nos caracteriza como país. Es simplemente un mensaje final de unidad y redactado obviamente con la óptica pues que nos convoca a nosotros como fracción parlamentaria, pero vuelvo a repetir, estamos pues abiertos a alguna modificación que se proponga, algún planteamiento nuevo, a lo que se considere por parte de esta subcomisión. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias, diputado Marco Antonio Medina. Tenemos también la siguiente que recibimos fue la del diputado Pérez Negrón. Si gustas darnos la lectura, por favor. Gracias, presidenta. A ver, yo nada más, si me permiten, ya saben que yo difícilmente me callo. En términos de método, habíamos acordado que la idea era hacer llegar una serie de líneas generales que pudieran establecer más o menos esos puntos de coincidencia que se han venido
generando por muchas voces, a las que estoy seguro todas y todos hemos escuchado, independientemente de las ópticas, y que a partir de esos elementos, la idea es que el día de hoy pudiésemos ver un primer borrador ya con todo lo que se hubiese generado. Solamente para clarificar un poco cuál fue lo que yo entendí. A partir de esta circunstancia, y entro en el primer punto que sugiero como una directriz general, es, hoy queda claro que nos necesitamos todos. Es decir, no ha lugar a la confrontación. Hoy no podemos establecer posicionamientos a partir ni de ideologías, ni de colores, ni de partidos, porque finalmente lo que está en juego es la viabilidad del país en todos los ámbitos, y considero que eso pudiese en un momento dado ser el primer punto de inflexión a partir del cual se pudiesen desarrollar las propuestas específicas. Y en esa línea, lo que le mandé el día de ayer como elementos, perdón, que se pudieran considerar justamente para la construcción de ese primer saque a Lalo, era primero, sí analizar el tema de la construcción de un gran acuerdo o pacto nacional, no en la lógica de visiones ortodoxas, sino en el tema del llamado a la unidad y a que todos, absolutamente todos, hagamos lo que nos corresponde. Y en ese sentido, en nuestro papel de legisladores federales integrantes de una comisión trascendental como esta, creo que puede abonar muy bien a establecer un marco de referencia integral. Segundo, es cómo empezamos a impulsar este tipo de acciones que pudieran complementar los planes propuestos por el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, a fin de contrarrestar los impactos negativos de la crisis sanitaria en los sectores vulnerables de la población, por supuesto en las MIPYMES y en la población que todavía depende de la informalidad. Estamos hablando de casi el 60% de la población que se dedica a ese tipo de actividades. El tercer elemento es la necesidad de construir sinergias entre los distintos órdenes de gobierno para impulsar una agenda federalista homogénea y cohesionada que permita revertir los impactos de la crisis sanitaria, económica y social en la suma de lo que es el país. Finalmente, un tema que pudiese vincularse en términos de cierre a la premisa original de hoy nos necesitamos todos juntos, es un llamado claro a la unidad, a dejar de lado las posturas ortodoxas, a escuchar todas las voces y de esa manera alcanzar una ruta que permita enfrentar todos juntos el gran reto que tenemos como un solo país. Hoy considero que se han establecido muchísimas propuestas específicas. El Consejo Coordinador Empresarial ayer nuevamente pone de manifiesto una estrategia para enfrentar los efectos de la crisis. Este documento, si recuerdan, se visualizó como un pronunciamiento político, es decir, cómo en este momento la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, asume una postura de visibilidad y además de aportación que tendrá que ir, sí, ya posteriormente en el desarrollo puntual de cada una de las propuestas en términos eminentemente técnicos. Pero este documento, y yo recuerdo muy bien así el comentario de la presidenta, de Toño Ortega, del diputado Trejo y de Carlos, que fuera de Tonatiuh, perdón, también, un posicionamiento político que permitiera en un primer momento establecer qué es lo que estamos pensando los legisladores de esta comisión
en aras de abonar, como decía Marco Medina, a la solidaridad, con todas las iniciativas que se han estado impulsando desde los diferentes órdenes de gobierno. Sí, efectivamente, desde la Presidencia de la República hay un plan, ha habido muchos anuncios de los gobernadores, los propios presidentes municipales en las capitales fundamentalmente traen también acciones que están implementando, y creo que en esa medida podríamos armar repito, posicionamiento político. Gracias. Gracias a ti, diputado. Sí tenemos el primer documento, pero bueno, yo pensé que era importante que todos escucharan lo que nosotros recibimos, con la intención de ver por qué llegamos al documento que construimos. Entonces, por eso la importancia de que tú le dieras lectura, de que le diera lectura el diputado Marco Antonio Medina. Le vamos a dar el uso de la voz al diputado Ortega, luego al diputado Puente, pero me está pidiendo la palabra el diputado Trejo. Adelante. Diputado Trejo. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, compañeros diputados y compañera presidenta estimada. Registré un comentario que es muy duro tuyo, presidenta, en relación a que la gente no cree o no le interesa o es escéptica en relación a lo que pudiéramos decir los diputados. Sí. Lo cual no me parece nada extraordinario. Sí. Porque debemos de reconocer que en el mundo de la política uno de los niveles de menos credibilidad pues es, desgraciadamente, para nosotros los diputados. Pero eso no debe ser obstáculo para que nosotros cumplamos con nuestra obligación, porque nosotros, al ser electos, pues tenemos la obligación constitucional de tomar decisiones. Yo aseguro que muchas de las decisiones que tomamos en la comisión pues no son conocidas ni siquiera mínimamente por la población. Entonces eso no nos debe detener para nosotros cumplir con nuestro deber, independientemente de que tengamos, digamos, poca aceptación o mucho escepticismo en nuestros receptores, que son los ciudadanos. Pero estamos obligados a pensar y a buscarle el modo. Y aquí lo que estamos buscando, y lo que le decía el diputado Marco Medina, es pues un mínimo acuerdo, digamos, de diálogo sincero, de fraternidad, para ayudar a mitigar ambas cosas, tanto la delicadeza del tema de la salud como la gravedad de la situación económica que se está presentando y que va a venirse. Por ejemplo, oía al diputado Marco Medina el tema de los empréstitos. El propio Morena hizo un documento muy bien elaborado, en mi opinión, publicado antes del pronunciamiento del presidente López Obrador, en donde sugiere que se eche mano de un empréstito, de un nuevo crédito para enfrentar la situación. Y a mí me parece eso correcto. Digo, no pretendo ninguna otra situación ni ningún objetivo más que decir que el exsecretario de Hacienda, Ursúa, decía que era el momento de un gasto contracíclico y que era conveniente echar mano del crédito. Hay apetito en el crédito en el mundo por los diferentes países implicados con diferentes niveles de delicadeza por la situación, sí. Y ese apetito a veces puede hacer caro el crédito. Pero el crédito, todos sabemos que el crédito no es malo. Si lo manejas bien, si los préstamos los manejas bien, si los empréstitos tienen un objetivo claro, no son malos para el país. Y en este caso, yo creo que son necesarios. Ya ha dicho el diputado Marco Medina que podemos echar mano de ese crédito. Tan es así que la Cámara de Diputados aprobó la posibilidad de que se acudiera a un empréstito que rebasa los 180,000 millones y que esa iniciativa está en el Senado. Entonces, yo creo que dentro de las facultades de la Secretaría de Hacienda, sin rebuscarle tanto, pero siendo cuidadosos en la normatividad de la ley de presupuesto y la ley de deuda pública, puede darle facultades al Ejecutivo para acudir al empréstito
para apoyar a las empresas, evidentemente, yo creo que es necesario. Es un punto que a mí me gustaría que se explorara, no para hoy, pero para el futuro inmediato, de ver si la Comisión de Hacienda determina que ese sea un punto en el que nosotros considerábamos que es vital y es viable que se pueda acudir a ese empréstito. Y mira que nosotros somos de una posición en donde buscamos el equilibrio fiscal, pero en este caso la situación amerita tener recursos extraordinarios que no tenemos por la vía de las contribuciones ni por la vía del petróleo, y que entonces la única vía que tenemos es la vía del empréstito. Y por lo demás, la fraternidad, la unidad que buscamos en esta comisión es evidentemente eso: no contribuir con fuego, no atizar el fuego, no ser una instancia que hostigue o que confronte, porque no vamos a resolver nada y estamos finalmente en una situación verdaderamente difícil en la que yo creo que sí podemos ayudar con un pronunciamiento. No va a ser valorado en su momento por grandes sectores de la sociedad, quizá no, pero quizás sí un poco. Digo, una opinión favorable de unión siempre contribuye en algo. ¿Cuánto? No se sabe. La cosa es que no podemos tampoco no podemos quedarnos sin hacer nada pensando en que hay escepticismo. Sí, la sociedad en este momento, y pequeños empresarios y grandes empresarios van a decir, bueno, la Cámara de Diputados no. Bueno, porque efectivamente la Cámara de Diputados tiene claramente límites. Tenemos claramente límites en nuestra acción, en nuestro accionar político dentro de los tres poderes. Aquí realmente la principal pelota está en la cancha del Ejecutivo. Esa es la visión constitucional en nuestra Constitución, valga la redundancia, de las facultades para resolver problemas. El Ejecutivo es para estar ejecutando acciones que desgraciadamente no le tocan ni al Poder Legislativo ni al Poder Judicial. Entonces, sí nos vemos limitados por las propias facultades. Pero eso no, insisto, no debe ser obstáculo para que busquemos un diálogo y hagamos algún pronunciamiento esencial. Se puede decir en 1 o 2 párrafos cosas muy importantes, ¿verdad?, que se fijan posturas y que yo creo claramente que pueden tener un mensaje a la sociedad, pueden tener claramente un mensaje hacia el presidente o a las instancias, pues porque simplemente somos diputados y representantes de la nación que podemos hablar al tú por tú con respeto con el señor presidente de la República o del Ejecutivo en este tipo de situaciones. Entonces yo creo que no nos debe de inhibir la percepción que se tiene de nosotros y nuestra obligación constitucional de decir y hacer algo. Si no, entonces no estaríamos comprendiendo el papel nuestro como diputados, Presidenta. Muchas gracias, diputado Trejo. Le damos el uso de la voz al diputado Ortega y posteriormente al diputado Puente. A ver, compañeras, compañeros, la intervención de Isabel confirma el escepticismo y las dudas que me acompañaron para enviarle a Terrazas algunas ideas y algunas aportaciones sobre el pronunciamiento de la comisión. Escuché con mucha atención, lo digo con sinceridad, la intervención de Marco, al que tengo que reconocerle que en los últimos días está asumiendo posiciones menos ideologizadas y más a la altura de la responsabilidad que tiene ahora como coordinador de la mayoría en la Comisión de Hacienda. Me refiero, coordina a Morena en la Comisión de Hacienda, Marco. Las evidencias son claras. No sé si haya algún anuncio oficial, pero las evidencias son claras. Y Marco dice 3 cosas con las que yo estoy de acuerdo. Primero, va a ser muy difícil
que encontremos un consenso de un documento en donde claramente hay posiciones en polos opuestos. En polos opuestos. Va a ser muy difícil. Y por eso yo hablaba del escepticismo, porque en mi propuesta, pues hablo de las posiciones que nosotros venimos defendiendo. No las digo porque no tiene caso, ya las conocen ustedes. Como nosotros conocemos, y no tiene caso que nos las repitan los compañeros de Morena. Ya las conocemos. Entonces, comparto la idea de Marco, va a ser muy difícil. Entonces necesitamos encontrar con mucha sensibilidad, mucho tacto, mucho oficio, un pronunciamiento que colabore, que trace una ruta básica y que le dé sentido a la Comisión de Hacienda, porque nuestro trabajo no termina con publicar el pronunciamiento, que yo me resistiría a que se publicara en redes o que se mandara un oficio. No, yo estoy hablando que hiciéramos un pronunciamiento publicado en 1 o 2 periódicos, en redes, y me refiero en redes con una inversión de recursos que finalmente haga ver que la Comisión de Hacienda es un actor. Chabelo bien dice, el que tiene el control de las decisiones y de el qué hacer es el Ejecutivo. Está en el ámbito de sus facultades y también es su responsabilidad. Y nosotros solo somos todos los que acompañamos con opiniones, puntos de vista. Lo único que hacemos es modular lo que el presidente piense, decide y opere. Piense, decida y opere. Y entonces, para no hacer larga mi intervención, yo espero que Eduardo, que es el secretario técnico, esté escuchándonos, aunque claro, está Juan, y yo lo respeto a todos ellos, Emiliano, en fin. Pero yo propondría un pronunciamiento con 3 o 4 párrafos. Uno primero, que abonara al diálogo nacional para la reconstrucción económica, o cómo se llama, para la reactivación económica, para no hablar de que está esto en los suelos, para la reactivación económica. Diálogo nacional para la reactivación económica. No es menor el daño que se le hace al país y a la crisis y a la solución a la crisis con el rompimiento del mundo empresarial con el presidente. No es, repito, el rompimiento de Cloutier, ni el rompimiento cuando se da la nacionalización. El presidente podrá tener diálogo con el SLIM, con la REA y con otros, pero el mundo empresarial ha puesto una línea y esa relación hay que reconstruirla. Y nosotros como diputados tenemos la obligación de que todos los actores participen en unidad, como se ha dicho aquí por Marco, para enfrentar la crisis juntos. Y entonces por eso digo yo que la primera propuesta de la comisión en el pronunciamiento debería ser diálogo, unidad y diálogo para lo que viene, la reactivación económica. Ya el tema sanitario, pues ya ahorita decir que hay que comprar ventiladores, que pruebas, ya nos va a ir como nos vaya. Esta primera fase, claro, se pueden seguir diciendo cosas, pero a nosotros, eso déjenselo a la Comisión de Hacienda, sin que es radical eso, pero bueno,
ustedes me entienden, nosotros somos la Comisión de Hacienda y deberíamos de concentrarnos en el tema económico. Y ver el tema económico, el de ahorita, el de cuando termine el aislamiento y el posterior. El corto, el mediano y el largo plazo. Debería ser la preocupación de la Comisión de Hacienda en el tema económico. Entonces, unidad nacional y diálogo para la reactivación económica. Primer párrafo. Segundo párrafo. Ponernos de acuerdo en el diagnóstico, compañeros. Todos compartimos la idea de que la principal medida estratégica para confrontar al virus fue el aislamiento social. Con dificultades, más o menos, el presidente, los abrazos. En fin, no quiero, prometo no volver a pisar. Pero todos ahorita compartimos, el quédense en casa es una estrategia, es la principal estrategia para evitar el contagio. Bueno, si nos pusimos de acuerdo en eso, pongámonos de acuerdo cómo va a quedar después la economía. Hagamos un diagnóstico común, el tamaño, los problemas y desde luego las soluciones, el diagnóstico. Ninguna estrategia, ningún plan puede ser efectivo si no parte de un certero diagnóstico, de un certero reconocimiento de la realidad, la presente y la futura. En eso los políticos jugamos un papel. Entonces, el segundo párrafo, ponernos de acuerdo en el diagnóstico. El presidente cree, y tiene derecho a creerlo, que el problema económico, entre menos lo alarguemos y con las medidas que dice el presidente, anunció ayer o antier otros 25,000 millones de pesos para otro millón de pequeños empresarios, changarros, en fin. Bueno, el presidente, y luego habla de doblar las pensiones, y ese es el diagnóstico del presidente. Ese es el diagnóstico del presidente. Por eso Herrera ni aparece. El diagnóstico, Marco mismo dice, se está calculando que la caída del PIB mexicano va a ser de 3.5. Bueno, el Fondo Monetario, Marco, dijo que iba a ser de 6, ¿qué? 6.6 o 6.9. 6.9. 6.9. 6.6, así lo dije. El BID habla de otro, también altísimo, pero, y son organismos internacionales que en las mediciones siempre son muy conservadores. Siempre son muy conservadores. La sola caída de la calificación de la deuda mexicana y el crecimiento del valor del dólar frente al peso convirtió la deuda de 42% del PIB en 62%. Mientras el presidente cree que con 200,000 millones, no he hecho las cuentas, empecé ayer a localizar qué propuestas ha hecho el presidente y habla de 200,000 millones de pesos. Cuando los técnicos en esto dicen que la medicina debe de ser de alrededor de 1,5 billones. 1,5 billones. 1,500,000 millones de pesos para tratar de sortear el problema. Los que estén pensando en el crédito revolvente del Fondo Monetario y el que tenemos con los Estados Unidos, compañeros, ellos no crean que ahí están los 60,000 millones. No. Ellos nos van a decir, a ver, te propongo que hagas esto y esto y esto. Y para eso te propongo que te voy a entregar 1,000 millones de dólares. Y después te voy a evaluar el catálogo de medidas que te sugerí que tenías que instrumentar para ver cómo las operas y a partir de los resultados
montaré medidas, en fin, observatorios de parte de ellos y te daré otros 2,000, otros 5,000, no sé. Tienes que desincorporar tales bienes. Es la receta ortodoxa. Entonces, pongámonos de acuerdo, Marco. ¿Son 200,000? ¿Es poco o es 1,5 billones? ¿Es mucho? Pongámonos de acuerdo en el impacto de la crisis económica y la medicina. Y entonces el segundo párrafo, por eso digo primero, unidad, voluntad, diálogo. Y reconozcamos que el problema principal no son las elecciones, no es... es la reactivación económica. Y la tercera parte del pronunciamiento, el programa económico. Acordada la unidad, avanzado el diálogo, hecho el diagnóstico, nos pusimos de acuerdo. ¿Qué es lo que hace falta? Definamos el programa. Definamos el programa. Ahora, nosotros solo estaríamos colaborando. Les quiero decir, a lo mejor ustedes ya están enterados, y ahora sí, Terrazas, con esto termino. Hay un grupo de diputados de varios partidos que desde hace bastantes días hemos estado platicando. El grupo se llama Reflexión. Ya ven que las modas son esas. Y estamos en una ruta similar, un debate intenso, serio. Y acabamos de programar un foro con la asistencia de secretarios de Hacienda de los últimos gobiernos en este periodo contemporáneo. Los que han estado en las crisis, en la crisis de Salinas, en la de Zedillo, en la de Calderón, en la de Fox, la del tequila, y bueno, tendremos que invitar a Ursúa, secretarios de Hacienda y personajes de organismos internacionales de altísimo nivel. En esta ruta, el diagnóstico. Pero lo vamos a poder compartir si hay unidad, como dice Marcos, si hay diálogo respetuoso, responsable. Entonces, termino. Unidad, diálogo para la reactivación, ponernos de acuerdo en el diagnóstico, los impactos, los efectos, los impactos, en fin, y el programa económico. Yo creo que un pronunciamiento de 4 o 5 párrafos en 2 o 3 periódicos y una amplia difusión, pues la Comisión de Hacienda, y luego nosotros tenemos que dar el siguiente paso después del pronunciamiento, a ver cómo nos ponemos de acuerdo para sentar a Salazar con el presidente o con Hacienda, nosotros qué podemos hacer, qué foros podemos organizar para ponernos de acuerdo en el diagnóstico, invitamos a quién, y ir elaborando el programa. La Comisión de Hacienda de los Diputados tiene que hacer tiene que jugar un papel cuando termine el aislamiento y empecemos a asomar la cabeza. Esa sería la propuesta. Muchas gracias, diputado Ortega. De hecho, la propuesta que tenemos nosotros son 5 párrafos, como habíamos quedado, una cuartilla, y los escucho y pues bueno, cada vez estamos más aterrizados en este documento. Yo espero que terminando el diputado Puente y la participación del diputado Treviño, concluyamos, le damos lectura al documento, se los compartimos en el chat y ya solo avanzamos en la discusión del documento. Le doy el uso de la voz al diputado Puente, por favor. Muchas gracias, presidenta. Gracias, compañeras y compañeros. He estado escuchando con atención todas las intervenciones de mi compañera presidente, de mis compañeros. Yo creo que todos tenemos el mayor y el mejor de los ánimos de poder construir
en unidad un documento que no simplemente sea para dar cara, sino como bien lo decía Antonio Ortega, para que sea el inicio y el arranque, que también lo mencionaba mi paisano, el diputado Trejo, de lo que deberá estar trabajando la Comisión de Hacienda. Desde nuestra opinión, nuestro punto de vista, compartimos una propuesta de posicionamiento muy breve, pero escuchándolos a todos yo coincido. Primero que nada, creo que tenemos que mandar un mensaje a los ciudadanos de manera clara y oportuna, y yo creo que este posicionamiento puede ser, coincido con el diputado Ortega, que lo tenemos que hacer dándole una buena difusión, buscando que verdaderamente tenga un impacto, dándonos tareas a cada uno de por lo menos los integrantes de esta mesa directiva, de poderlo socializar con los organismos empresariales, con toda esa parte involucrada en este tema, que es verdad que no creen en nosotros, que pareciera que no esperan nada, pero también ahí, como lo dijo el diputado Trejo, yo creo que no nos extraña nada, pero bien lo menciona, no podemos quedarnos en esa zona de confort y dar por hecho de que siempre nos descalifican, de que no esperan nada y quedarnos ahí. Lo primero que nosotros proponemos es decir que estamos trabajando, que esta comisión se encuentra activa, que no está cerrada por las medidas de distancia y que estamos trabajando, que estamos sesionando para buscar generar lo que podamos desde las facultades y atribuciones de esta comisión, ¿sí? Poder aportar a la solución del problema. Número uno. Número dos, que somos sensibles al momento de crisis de salud y económico. Es importante que en este comunicado resaltemos, compañera presidenta y compañeros, cuál es la responsabilidad de la Comisión de Hacienda de la Cámara de los Diputados. Nosotros damos por hecho, entendemos, comprendemos los alcances, pero yo les puedo asegurar que la mayoría de los ciudadanos lo desconocen. Regularmente lo que nos piden a nosotros, pues muchas veces lo tendrían que solicitar a lo mejor en un cabildo, o bien al gobierno federal, o a un gobierno del estado. Entonces creo que sí hay que ponerlo muy claro y circunscribir cuáles son nuestras facultades y responsabilidades. Y en ello yo creo que es legislar. Y en eso creo que sí debemos de manifestar que estamos trabajando y que veamos cómo trabajar, analizar, estudiar y pronunciarnos de alguna forma. Si quieren, con el efecto legal, si es que se avanzara con Jucopo en algo que se pueda hacer, pero si no, cuando menos de cómo estamos y declararnos listos para poder que tenga un efecto en materia legal las decisiones que tomemos como Comisión de Hacienda, estudiando y pronunciándonos sobre las diversas iniciativas, creo que ya había más de 15, y sobre los temas de puntos de acuerdo, que yo creo que son muy importantes. Mencionar que la pluralidad de las ideas que existe en esta comisión se respeta y es lo que habrá de fortalecer las estrategias que busca construir la Comisión de Hacienda de la Cámara de los Diputados para una reactivación política. Que estamos en un diálogo permanente y respetuoso para construir los consensos necesarios que requiere el país. Que hay diferencias de opiniones, pero que en esta comisión se privilegia este diálogo que podemos tener hoy todos, más allá de las grandes diferencias ideológicas que puede haber. Hemos privilegiado este diálogo y creo que sí hay que resaltarlo. Que todos los grupos parlamentarios, al final yo diría en el comunicado, pudiéramos expresar el reconocimiento y agradecimiento a toda la sociedad, a todas las personas que han atendido las políticas y recomendaciones de distancia y condenar las agresiones al personal médico y hacer un llamado a todo el país al reconocimiento a ellos, a protegerlos, a cuidarlos, que son nuestros héroes. Hablo esto en materia general para que sea como un comunicado. Claro que tenemos que buscar
el diálogo, atento a escuchar la propuesta que ya tiene la presidencia con las colaboraciones de los diversos grupos parlamentarios. Comentar simplemente que para nosotros en el Partido Verde presentamos una iniciativa que la compartimos ahí en el chat, que queremos que ojalá la pudieran estudiar y analizar. Es algo en lo cual creemos que estamos en un momento extraordinario, que tenemos que transitar a tomar decisiones importantes, que lo que ayer estaba incorrecto, hoy puede ser la alternativa, que trabajamos hace algunos años en una ley de disciplina financiera. Yo tuve la oportunidad de hacerlo desde el Senado de la República, para poner un orden en municipios, en entidades federativas al endeudamiento, pero que viendo y analizando cómo se están comportando las economías a nivel global, hoy China trae sobre 4.7 puntos del PIB de endeudamiento, Estados Unidos 4.2, y que entendemos que el gobierno federal, el gobierno de la República, no le va a alcanzar el dinero para poderle dar alternativas económicas a los municipios y a los estados. Que la analicemos esta posibilidad de permitirles a estados y municipios puedan adquirir mayor deuda única y exclusivamente para hacerle frente, ¿sí?, a los temas de salud y reactivación o recuperación económica que tenga que ver con esta pandemia. Que lo veamos en decir que también ellos tienen facultades para poderlo hacer, que les estaríamos dando una viabilidad de poder responder y también de que se rasquen con sus uñas y de darle viabilidad a las alternativas que ellos puedan presentar. Que busquemos, esta es una propuesta que nosotros ponemos en la mesa porque entendemos que es muy difícil construir algo desde la ley que pueda implicar directamente en una política pública en beneficio de esta grave problemática que enfrentamos, que es la pandemia del COVID-19. Ojalá la puedan considerar. Entiendo la posición y la respeto del gobierno de la República de no contraer más deuda. En mi estado, en Zacatecas, el gobernador así lo ha hecho, así se ha mantenido. Pero esto es extraordinario y no va a alcanzar. Hoy tenemos y estamos viviendo una crisis que va poniéndose un poco más grave en algunas entidades federativas en materia de salud. Pero la que viene y es inminente es la económica. Y ahí sí creo que es donde debemos de centrarnos como Comisión de Hacienda, de qué es lo que podemos hacer, qué nos faculta, y en esa división de poderes ir y ver qué es lo que podemos hacer para ayudarles a nuestros estados, a sus municipios, a la gente, promover el desarrollo regional y que no todos dependan de ir a ver si se les da o no en la federación, porque lo entendemos y lo tenemos muy claro. La federación no le va a alcanzar. Esta postura la hemos tenido no solo en esta administración, sino en las anteriores. Esto ya no es de colores y de partidos. Esto es de buscar alternativas de solución en un momento extraordinario, que hoy entendemos que esta crisis global nos va a cambiar a todos. Está impactando en nuestras familias, nos está impactando en la forma en la que nos relacionamos y va a cambiar incluso también la economía. Hay que adaptarnos y ser oportunos. Yo me quedo con algo que nos compartió el secretario de Hacienda en la reunión con la Junta de Coordinación Política, en donde él lo decía muy claro. El dinero, lo más importante es que llegue en el momento, que los recursos sean oportunos. Y es ahí en donde yo creo que en lo que nosotros estamos poniendo hoy en la mesa, y que no tenga que ser del Verde, que sea nuestra de la Comisión de Hacienda, que tenemos la oportunidad de legislar para poderle dar la oportunidad a municipios y estados de tener el dinero cuando lo requieren para buscar, tratar, hacer un esfuerzo de reactivar lo más posible
la economía en nuestras comunidades, municipios y en nuestros estados. Ojalá pueda ser motivo de su estudio, de su análisis, de su consideración. Así lo haremos nosotros con las otras que tienen y que ustedes han presentado, y que sí busquemos ponernos a trabajar en ellas y decirnos, estamos listos, construimos un dictamen, lo tenemos listo para avanzar, aquí está. Que le demos una respuesta a México con hechos. Y también, Presidenta, por último, que podamos buscar, a lo mejor como junta directiva, como grupo de trabajo, si ustedes quieren, algún encuentro con organismos empresariales. Creo que es importante que los escuchemos como Comisión de Hacienda. Muchos de ellos tienen propuestas que no son de carácter inmediato y que los podemos ir atendiendo y que estas se tendrían que analizar para el próximo paquete económico. Pero que no está de más. Ellos ahorita lo que demandan, lo que exigen y lo que piden, y muchas veces hasta ruegan, es porque sean escuchados. Ojalá en esta comisión seamos sensibles para escucharlos, para cumplir con esa responsabilidad que tenemos como diputados federales, pero en específico dentro de esta Comisión de Hacienda, que es importantísima para la vida nacional. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias. Bueno, pues aprovecho para decirles que me habló el gobernador del Banco de México. Me dijo que esta semana entrante la tenía muy complicada y para el día último, por ley, tenía que estar en el Senado, pero que me daba 2 fechas para los principios de mayo para estar con nosotros en la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda. En cuanto tengamos las fechas, se los comento. También me hablaron de Canacintra, también quieren una fecha para estar con la Comisión de Hacienda. Yo les pasé 2 viernes, los 2 viernes posteriores, por lo que habíamos quedado, les dije, salvo que la Junta Directiva decida lo contrario, pero todavía no me contestan cuál de los 2 viernes les interesaría estar con nosotros. Entonces, nada más para abonar a lo que dices, diputado Puente. Tenemos el uso de la voz del diputado Pablo Pedro Treviño y luego el diputado Trejo. Pedro Pablo, compañera diputada, muchas gracias. ¿Qué te dije? Pablo Pedro. Ah, te cambió el orden de los productos, no el orden de los factores no altera el producto, disculpa. No te mortifiques. He escuchado sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, perfecto. He escuchado con mucha atención, como bien dice mi amigo que respeto, Toño, lo que cada uno de ustedes ha venido planteando y ha venido comentando y proponiendo. Coincido con todos. Francamente, me da mucho gusto que en estos momentos de una coyuntura nacional delicada, que es afectada por lo local, pero también por lo internacional, en todos los rubros, estemos en una junta directiva de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con visiones muy similares, con el fin último de que a México le vaya bien y de que podamos construir entre todos los representados en la Cámara de Diputados y en esta comisión acuerdos que sobre todo le ayuden a México. Creo que, como bien decía Chabelo, Morena hizo un planteamiento hace algunas semanas oportuno, un planteamiento plural, amplio me refiero, y cada uno de los partidos políticos, como es el caso del PRI, ha venido advirtiendo que se requiere de manera forzosa de más recursos. Se requiere de más recursos, como bien lo dice Puente, como lo dicen todos, para los estados y para los municipios. Lo prioritario, como bien dice Puente, que dijo el secretario de Hacienda, es que los recursos lleguen y lleguen cuando se necesitan. Se adelantaron recursos a los estados de la República, un trimestre o un cuatrimestre para utilizarlos en estos momentos, pero se va a concluir ese plazo y no van a tener recursos más ni los estados ni los municipios para poder atender su funcionamiento ante la sociedad.
Coincido en que este debe de ser el concierto en donde todos podamos aterrizar las necesidades que sintamos necesarias para buscar políticas públicas a partir de la Comisión de Hacienda y que aporte su grano de arena para que a México le vaya mejor. Creo la actitud que ha tomado Marco, como bien decía Toño, y lo respaldo, en relación a los puntos para este comunicado, los comparto, Marco, te lo quiero decir, y creo que es el camino en donde debemos de decir las cosas con educación, con altura y propositivo siempre. Decía López, no, ya me estoy confundiendo, López Gatell, no, López de Vega, decía López de Vega que todo se puede decir siempre y cuando se diga con respeto y con altura de miras. Yo creo, compañeros diputados, que el tema de salud es apremiante, el tema de recursos enfocados para el sistema de salud, para las y los doctores y todos aquellos que están enfocados y arriesgando su vida en salvar las nuestras, no debe de parar. Si existen en estados donde es evidenciado la falta de recursos, la falta de equipamiento y de apoyos, pues no se trata de borrarlos con una mañanera, se trata de cómo atenderlos de manera puntual y cómo enviar los recursos necesarios para que esto se pueda resolver. Hoy, por fortuna, bendita las redes sociales, como habrá dicho por ahí alguien en algún momento, hoy las redes sociales señalan con oportunidad en tiempo real y sin ninguna privación lo que sucede en todo el país. Es por eso que creo que esto debe ser tomado con mucha responsabilidad para que a partir de ahí se pueda indicar y dar instrucciones para que esto se pueda resolver en cada caso que vaya surgiendo. Creo también fundamental, amigas y amigos, compañeros diputados, que este comunicado debe ser preciso, debe ser corto, debe ser una cuartilla, y coincido con los demás de que debe de ser también muy bien publicado en diferentes medios para que se sepa lo que estamos haciendo los diputados federales y en particular en la Comisión de Hacienda. Hoy, además del tema de salud, es el tema económico. Y nosotros como Comisión de Hacienda tenemos la responsabilidad de las finanzas de este país. Tenemos la responsabilidad de determinar cómo se ordenan y hasta dónde se puede endeudar México para darle frente a esta coyuntura. La micro, pequeña y mediana empresa es la que genera el empleo en México. Y sin afán de criticar, siento que el gobierno federal no le ha dado a la micro, pequeña y mediana empresa las garantías para poder subsistir estos meses tan complejos por falta de desarrollo económico. Y siento que es ahí en donde debemos de plantear nuestras propuestas. Debemos, como bien dice Carlos, como bien dice Toño, tender una mano al Consejo Coordinador Empresarial y ver de qué manera podemos construir juntos políticas públicas con la mano del gobierno. El gobierno no puede cerrarles la puerta. El gobierno no puede ignorarlos de su existencia, porque son ellos los que generan el empleo, son ellos los que generan el Producto Interno Bruto, y no les sirven esos apoyos de 25,000 pesos por cada MIPYME. Sí le sirve a un sector de la población, sí le sirve a algunos taqueros, sí le sirve a algunos pequeños negocios, pero no a la gran mayoría de los que generan el empleo y la riqueza en nuestro país. De tal manera que yo como grupo parlamentario del PRI hemos hecho también nuestras propuestas, están ahí nuestros puntos de acuerdo, los conoce la Comisión de Hacienda, y buscaríamos que se incluyeran en este comunicado
enfocado a la micro, pequeña y mediana empresa, que son los que generan el empleo a México. Creo también que debe ser un comunicado que tienda la mano, que demos el ejemplo en la Cámara de Diputados como comisión de unidad y de enfoque oportuno para atender la pandemia, y que se puedan sumar otras comisiones. Y el día de mañana, cuando seamos evaluados, poder decir, y como bien dice también los compañeros, esto comienza aquí, pero no termina. Es el primer paso de mucho trabajo que habremos de realizar en concordancia con otras comisiones para poder hacer un frente urgente al tema económico que se antoja y que será muy complejo, pero estoy seguro que si tomamos las mejores decisiones, si las proponemos y si tenemos el liderazgo, la capacidad y la astucia de transmitirlas de manera adecuada y que el presidente nos escuche y el gobierno nos escuche, creo que por más largo que sea el tiempo de crisis, tendremos los elementos serios, oportunos, como bien dice Carlos, para hacerle frente y que el daño sea menor para nuestro país. Ese sería mi comentario, presidente. Muy bien, Pedro Pablo. Ahí así. Ya, es que lo tenía que hacer. Muchas gracias, Pedro Pablo. ¿Lo dije bien? Sí. Muy bien, gracias. Le doy el uso de la voz, por favor, al diputado Trejo. Muchas gracias, presidenta, compañeros diputados. Yo digo que tenemos la obligación de hacernos sentir como comisión, que tenemos que tener presencia. Si no, estas discusiones pues son estériles, no tiene caso que existan entonces las reuniones de la comisión. Entonces nuestros debates no tiene caso que existan si no nos vamos a abrir espacio. Nuestra obligación es abrirnos espacio y ser voz autorizada, aunque presumamos que somos voz autorizada. Lo que sí digo es que legalmente lo somos. Tan es así que en la comisión hacemos el dictamen de la ley de ingresos. Y en la ley de ingresos se establece la cantidad, efectivamente, de recursos que va a ejercer el gobierno federal y las entidades federativas en su conjunto en el presupuesto de egresos. Eso lo dice la ley. El presupuesto de egresos dice, los diputados establecerán primero los ingresos para los gastos. Y entonces yo trato de correlacionar una medida. Establecimos 6.107.000.000.000 de pesos, 400.000 pesos en la ley de ingresos para una serie de conceptos del ejercicio del gasto. Ahora el presidente de la República ha dicho, todas las dependencias deben de quitar el 50% en gastos de austeridad, salvo 4 secretarías: Salud, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Educación Pública. Y las demás, el 50% no. Y entonces nosotros ya establecimos en los diferentes conceptos de la ley de ingresos, que son 3, contribuciones, petróleo y deuda pública, las cantidades para eso. Pero ahora se van a dejar de ejercer. Y cuando se dejan de ejercer esos recursos, pues ¿quiénes se van a ver perjudicados? Los proveedores del gobierno federal, los proveedores del gobierno estatal, los proveedores de los gobiernos municipales. Y entonces todas esas empresas, personas físicas o personas morales con actividades empresariales, van a dejar de recibir ese dinero. Y entonces doble gasto menos en la calle. El gobierno gasta menos y los empresarios gastan menos. Entonces menos dinero. En términos claros y llanos y conforme los números que ha dicho el diputado Marco Medina, con todo cuidado, de al menos 6.8, 7 digamos, a la negativa, rendimiento negativo, pues eso implica más de 1 billón de pesos. Entonces, si con cantidades tan serias que nosotros hemos determinado en un dictamen para que se votara en el Pleno de la Cámara de Diputados, nosotros no exploramos y decimos ese tipo de números, entonces, ¿qué vamos a decir?
si eso es lo que nos toca decir. Dice el diputado Tonatio Bravo, que manda un mensaje en el chat de la mesa directiva. A la Comisión de Hacienda le toca hablar sobre tema de ingresos y sobre temas fiscales. Pues sí, ese es el quid del momento mundial. El tema fiscal, el quid de la discusión después de la emergencia sanitaria es los ingresos. Han disminuido los ingresos por impuestos, es lógico, ha disminuido la actividad económica en el mundo y eso nos pega directamente. Entonces, reitero, tenemos que hacernos oír. Es nuestra obligación. ¿Cómo? De eso se trata la reunión. Segundo, ¿qué hay que decir? Tratar de decir cosas útiles que no propicien confrontación estéril, no la necesitamos. Tenemos puntos de vista contrarios con el señor presidente de la República, eso es indudable, tenemos una visión distinta, pero como comisión podemos ser precisos en qué cantidad de ingresos disminuyen las contribuciones en función de lo que nos diga el secretario de Hacienda y en función de eso opinar también. Ahorita tenemos que ser disciplinados en lo que las autoridades digan en materia de medidas sanitarias, pero en materias de medidas económicas, ahí es donde estamos teniendo diferencias. Los empresarios opinan distinto, los grandes, los pequeños, los medianos, los periodistas, el ejecutivo, nosotros. Bueno, pues nosotros somos una instancia oficial obligada por ley a estar trabajando en qué potenciales medidas podemos proponer soluciones. Repito, aunque se oiga presuntuoso, pero si no intentamos discutir y buscar soluciones, pues entonces no tiene caso, pues que diríamos, entonces las comisiones, pues ¿para qué existen? Si finalmente poco interés habría en lo que dijéramos. No, nosotros tenemos la obligación de decir, estamos informados, tenemos detalle, por eso nos surge hablar con el director del Banco de México, con el secretario de Hacienda, con los empresarios, para tener la información y dar opiniones documentadas que pudieran servir y que pudieran debatirse o que por lo menos propiciaran un debate correcto. Por eso la comisión debe de opinar correctamente, tratando de dejar de lado confrontaciones innecesarias y estériles. Diferencias ya las tenemos marcadas. La cosa es que podemos tener de manera consensada. Yo insisto mucho, yo soy partidario en este momento de que acudamos al empréstito hasta por la cantidad que sea necesaria para que no se nos caigan las empresas ni se nos caiga el gasto gubernamental. Entonces, esa es mi posición y creo que la comisión está en condiciones de hacerlo con información razonada, documentada en documentos oficiales, y si no están de acuerdo mis compañeros diputados, entonces tendremos que encontrar algunas propuestas, pero viables en términos fiscales, en términos de política fiscal. Es nuestra obligación. Eso sería, Presidenta, compañeros, y listo para escuchar cualquier pronunciamiento. Ok. Viable. Ok, bueno, pues habiendo escuchado a todos y hemos tratado de poner el sentir de todos en este documento, no se los habíamos pasado porque todavía ahorita Emiliano le estuvo haciendo algunas modificaciones, pero me permito leerlo y si gustas, Emiliano, subir para que Eduardo lo suba a la junta directiva, el último documento. A ver, ¿no me mandaron otro? No, bueno, este es el último, lo hemos estado ahí afinando. Yo le doy lectura, pero todos lo van a tener ya en este momento, se los debe estar pasando Eduardo. Las diputadas y diputados integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público hacen del conocimiento de la población en general su postura, repito, las diputadas y diputados integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público hacen del conocimiento de la población en general su postura
ante la situación económica del país derivada de la emergencia de salud pública generada por la pandemia del COVID-19, así como respecto de las acciones que el gobierno federal ha informado para la mitigación de los efectos de la misma. Ante este escenario, en el marco de nuestras atribuciones constitucionales, las diputadas y los diputados integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, siendo solidarios con la población, hacemos un llamado a la unidad y con el objetivo de construir un acuerdo nacional, estimamos necesario que el gobierno federal, 1, publique toda la información inherente a los programas de apoyo a la economía que ha comentado en medios, dado que no son consultables en los portales oficiales. 2, con carácter de urgente, implemente medidas efectivas de mitigación del impacto económico derivado de la contingencia ambiental provocada por la propagación del coronavirus COVID-19 en el territorio mexicano, que conllevan a la protección real tanto de las medidas de las pequeñas, tanto de la actividad comercial de las pequeñas y medianas empresas como de la economía de las familias mexicanas, principalmente de los sectores más vulnerables, el sostenimiento de los salarios de los trabajadores, así como se implementen acciones para la asignación y fiscalización de recursos suficientes tendientes a la atención adecuada de la pandemia que nos invade, tanto para la población afectada como para los hospitales y el personal de salud. 3. De igual forma, se estima necesario que el gobierno federal otorgue facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de los servicios públicos. Comisión Federal de Electricidad, entre paréntesis. Y cierro con el último párrafo. Las diputadas y diputados integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, como poder independiente del Ejecutivo Federal, hacemos el compromiso con la sociedad de promover todas aquellas acciones necesarias para impulsar la economía de nuestro país, la protección del empleo, el bienestar de las familias, la protección del empleo y el bienestar de las familias mexicanas. Asimismo, reiteramos la invitación al secretario de Hacienda y Crédito Público para trabajar conjuntamente con los mecanismos que resulten necesarios implementar que la sociedad requiere. Es un documento pequeño, ya lo deben de tener ustedes, se los dejo a su consideración y ustedes. Pido la palabra, diputada presidenta. Sí, diputado Medina. Bueno, yo creo que llegar a un acuerdo. Se congeló tu pantalla y no escuchamos tu voz, diputado. Pero creo que el resumen que hace la diputada presidenta no corresponde con ese clima. Bueno, no es que no corresponda con ese clima, más vamos a dejarlo en el clima, que ya está. Pero yo creo que el resumen, más bien, y yo lo entiendo, yo lo comprendo, es una posición política adicional, y creo que es la posición política del grupo parlamentario del PAN. Me parece que en los puntos que hemos escuchado hay, pues, todo un criterio que no compartimos. Se están poniendo ahí, pues, algunos de los puntos que están en las iniciativas que han metido el diputados del PAN, tanto como iniciativas de modificaciones a leyes, como también puntos de acuerdo.
Es un documento que hace llamados al presidente de la República, con los cuales nosotros no estamos de acuerdo. No abona a lo que se está planteando de manera general, en el sentido de que es necesario hacer una contribución, de que es necesario manifestarnos en unidad, de que es necesario desarrollar puntos de vista común y que la gente nos vea trabajando y nos vea trabajando hacia adelante. Por ejemplo, el punto primero, donde se plantea que se exhorta al gobierno federal para que se publiquen todas las medidas que tengan que ver con la mitigación, que el punto 2, que es urgente, que se lleven a cabo medidas de mitigación de la crisis, que hay que asegurar los recursos suficientes, que la ayuda a los hospitales, en fin, una serie de cosas. Y que también haya facultades administrativas, beneficios fiscales, ¿sí?, que corresponden pues a una idea de planteamientos de apoyo que nosotros comprendemos muy bien, que expresan la inquietud de algunos sectores, pero que no corresponden con lo que ha sido la determinación de la estrategia fiscal que hasta estos momentos se ha llevado a cabo el presidente de la República. Y yo me quedaría, bueno, pues con el punto 4, no sé exactamente si corresponda con un cuarto párrafo, pero sí que estamos de acuerdo con que todo esto debe llevar a la protección del empleo, al bienestar. Y por último, la invitación al secretario de Hacienda. Yo creo que lo habíamos acordado en términos internos, no creo que debe ser público, porque entonces se convertiría en un llamado, pues prácticamente a una comparecencia, a una reunión pública, y yo creo que no ha sido el tono con el que nosotros nos hemos adherido a esta propuesta de que tengamos una reunión con el secretario de Hacienda. Entonces, prácticamente en todos los puntos yo creo que expresa una posición partidista. Con todo respeto lo expreso, y yo creo que debíamos de continuar tratando de armar una propuesta de consenso. Yo retomo varias ideas que se han planteado. Estoy completamente de acuerdo con el diputado Tonatiuh de que nuestras atribuciones son en materia de ingresos. Obviamente, pues sí, podemos expresar algún punto de vista sobre la situación, necesidades económicas y todo eso, pero yo creo que las facultades del Congreso son ingresos y egresos, pero hay una división en materia de trabajo. Nos corresponde como Comisión de Hacienda lo relativo a los ingresos, y yo creo que a veces nos excedemos demasiado y retomamos atribuciones de otras comisiones, que no me parece completamente malo, pero que sí necesitamos expresarnos más bien en términos de la materia de trabajo de nuestra comisión. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de las medidas de gasto, y es ahí donde hay muchas diferencias que yo comprendo, yo creo que más bien debíamos de situarnos mejor en todo lo que tiene que ver con la situación de ingresos, con contar los recursos necesarios. Todo el mundo estamos de acuerdo con que sí, se van a necesitar recursos. Hasta este momento se ha hablado de una serie de medidas. Yo planteaba que podríamos estar de acuerdo en que se deje la puerta abierta para que si el gobierno federal necesita recursos adicionales de deuda o no veo en qué otro sentido podría ser, que se plantee, que se diga que sí, estamos abiertos a considerar
esas posibilidades. Por eso la redacción un poco de nuestro punto de acuerdo en ese sentido, bueno, nuestro punto del comunicado que les hicimos llegar, tiene que ver con eso. Es decir, sí planteemos esa posibilidad, sí dejemos abierta esa posibilidad, pero que no digamos, porque además se habla de que necesitamos tener un diagnóstico común, que necesitamos tener una propuesta común, pero yo creo que ahí va a ser muy difícil. Yo valoro mucho los esfuerzos que cada quien está haciendo. El diputado Toño Ortega ha planteado que en un grupo de reflexión pues ha estado discutiéndose este punto y qué bueno, pero no sé cuántas reuniones llevan, Toño, no sé si ya tengan el diagnóstico, no sé si ya tengan la propuesta, pero yo creo que nos vamos a tardar mucho en ponernos de acuerdo sobre un diagnóstico y sobre una propuesta. Yo Sí, digo que claro. más bien avancemos en lo que podamos avanzar, porque va a ser muy difícil que en otro sentido podamos hacer causa común. Es necesario, yo creo que retomar el agradecimiento a toda la sociedad, como lo hace el diputado Puente, y condenar las agresiones a los enfermeras, a todo el sector que ahorita está recibiendo algunas manifestaciones agresivas. Claro, esto está fuera de nuestros alcances, no somos Comisión de Salud, no somos la voz entera de toda el Congreso, pero bueno, podría ser un elemento adicional que yo creo que en todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Creo que, en fin, hay varios puntos en donde podríamos estar de acuerdo, pero yo creo que el resumen tendría que ser superado con las intervenciones que han hecho ya diversos diputados. Yo agradezco las buenas opiniones que han tenido sobre la propuesta que nosotros hacemos. Obviamente, pues estamos dispuestos a discutir cada punto y a modificar alguna expresión que se nos haya ido demasiado partidista, pero yo creo que tendríamos que ir más o menos en ese sentido para poder abonar de la Comisión de Hacienda. Nos necesitamos todos, dice el diputado Pérez Negrón, yo creo que eso es básico. Necesitamos cursar esta emergencia con el máximo de acuerdos. Necesitamos el máximo de acuerdos también para impulsar con que propone el diputado Ortega. En ese punto estamos completamente de acuerdo. Ser un puente, un eslabón para la unidad, para el diálogo, para fortificar una propuesta de reactivación. Y en ese sentido, bueno, podríamos caminar también para que la Comisión de Hacienda sea un puente, un vehículo, un elemento que abone a este necesario diálogo y esta necesaria unidad de fuerzas en torno a una estrategia común, a una propuesta común, en torno a la necesidad de buscar salidas tanto para la emergencia sanitaria como para la emergencia económica. Yo ahí dejaría mis comentarios y de manera respetuosa lo digo, es necesario construir los consensos. Y esos consensos, pues hay que ubicarlos en los puntos muy finos, en donde todos estemos de acuerdo. Gracias, diputada. No, al contrario, gracias, diputado Medina. Yo refiero nada más a dos precisiones. En ningún momento estamos exhortando al presidente de la República, no hay ningún exhorto. Se está pidiendo que se publique lo que ya hay para tener también un punto de partida, porque evidentemente, y lo comentaba el diputado Ortega, lo comentaba el diputado Trejo, me parece que también el diputado Puente lo comentó en algún momento,
de que sí se ha hablado de facilidades. Sí, lo comentó el diputado Puente de los 25,000 millones que se van a otorgar. Nada más que no tenemos nada publicado, no hay ninguna precisión en ese sentido. Entonces también pues tenemos que tener un punto de partida y es por eso que nosotros, no es una posición del Partido Acción Nacional, creo que es una necesidad que tenemos todos de que lo que ya existe como facilidades, pues bueno, que nada más se publiquen y se precisen hacia qué parte de la población va, con cuáles requisitos, cuáles son las reglas de operación y quiénes van a tener acceso a esas facilidades. Es la intención de la publicación. No hay ninguna otra intención ni hay ningún elemento partidista. Creo que todos coincidimos en la unidad, todos coincidimos en que sea un comunicado de todos y creo que no es una duda del Partido Acción Nacional. Por lo que yo he estado escuchando y lo que nos enviaron, es una duda de todos. Sí existen, pero ¿dónde están? Esa es una. La otra parte también no es el que nosotros estemos asentando las necesidades del Partido Acción Nacional. Todo el mundo lo ha dicho, tenemos que salir de esto y tenemos que sacarlo con algunas facilidades administrativas y unos apoyos por parte del gobierno federal. Es por eso que se asienta el que tengamos que hablar de números y el que tengamos que hablar de estrategias puntuales. Pero bueno, ese es el documento que nosotros tomamos. También Emiliano está, por supuesto, escuchando los comentarios que haces, diputado Medina, para llegar a un documento que sea de todos, no que sea nuestro. La verdad de las cosas es que lamento muchísimo que lo veas tú en ese sentido, pero tratamos de hacerlo lo más objetivo posible y hacerlo lo más institucional posible. Con tus comentarios, bueno, pues también nosotros iremos afinando lo que también vayan comentando los demás diputados, pero esa es la intención de solicitar que se publiquen, pues para saber de dónde estamos partiendo. Es únicamente. Tenía el uso de la voz el diputado Ortega. Bueno, yo quisiera hacer dos comentarios. Primero, el documento, si quieren que tenga algún efecto y sea una especie de ruta que nos alumbre, tiene que ser un acuerdo de todos. No hay manera de obviar esta circunstancia. Tiene que ser de todos. Segundo, me parece que la discusión previa a la presentación del proyecto definió bien el tono y el perfil de lo que debiera ser el documento. Tengo la impresión que el proyecto que nos presentaron obedece más a la discusión de la sesión pasada, que sí fue reflexiva, pero dejó vivas las posiciones encontradas. Y la discusión de hoy, previo a conocer el proyecto, dejó claro el tono. Y por lo tanto, yo creo que la presidenta y su equipo de asesores debieran hacer otra propuesta. Y digo otra propuesta. La intervención de Isabel Isabel Trejo, de que la Comisión de Hacienda haga oír su voz, me parece que la puede hacer oír sin referencias. No es que yo me sume a la posición de Marco, pero pues sí, para ellos es
inaceptable que públicamente se le haga la invitación a Herrera, o que públicamente se le pida al presidente informe. Inaceptable, inaceptable. Desde la posición de ellos, desde la posición de ellos. Y por lo tanto hay que hacer otra propuesta en un tono más menos rasposo, más convocante, donde se especifiquen temas concretos. La última intervención pues, deja claro que nosotros tenemos que hacer un paquete legislativo de carácter hacendario. Ese sería el final de estos esfuerzos. Tener para septiembre, que todo indica que la Cámara no va a funcionar virtualmente en pleno, mucho menos presencialmente, a pesar de que algunos andan ahí haciendo esfuerzos inútiles, pero nosotros vamos a funcionar en septiembre, pues en el periodo ordinario, posiblemente se adelante, ¿verdad? No sé si en agosto ya haya bajado la turbulencia de la crisis sanitaria y se adelante el periodo de un mes para tratar de recuperar. Pero nosotros, nuestro esfuerzo sería tener un paquete de 5 o 6 iniciativas de carácter hacendario. Por eso yo insisto, compañeros, unidad, diálogo, diagnóstico y propuesta legislativa. Entonces, a reserva de lo que ustedes crean, yo sugeriría que dejáramos la reunión aquí, le pidiéramos a la mesa directiva que a la presidenta y el equipo que la acompaña, que hiciera un nuevo documento con el espíritu de la discusión de hoy, sin grandes alcances, ¿eh? No creo que en este momento tenga más trascendencia el que grite más alto, o el que grite más, o el que... Claro, eso lo podemos hacer en los periódicos, en los mítines, en las redes, ahí sí, ¿quién nos puede poner límite? Pero para los propósitos de la comisión, creo que tenemos que, y si entendemos que lo tenemos que hacer con todo, creo que si es que queremos avanzar, si no, pues nos vamos a quedar y que cada quien presente en septiembre lo que quiera. Pero yo propondría eso. Levanté la manita, presidenta. Ojalá me pueda dar perdón, la palabra. Ya. Sí. A ver, nada más, escuchando a Marco Medina, escuchando a Toño Ortega y haciendo las consideraciones que nosotros tuvimos a bien desde la semana pasada. Nosotros nos trajimos un documento que habíamos puesto la semana pasada. Ustedes vieron que el día de hoy llegaron las propuestas hoy en la mañana, salvo la del diputado Pérez Negrón y la de Marco Antonio Medina del día de ayer. Las demás estuvieron llegando ahorita en el transcurso de la sesión. Hay algo que me parece importante. Yo los escucho y hay algo que también como Comisión de Hacienda pues tendremos que hacer. Si hacemos un documento que no dé elementos ni de no instrucciones, sino que ponga sobre la mesa las verdaderas intenciones de la Comisión de Hacienda, pues va a ser un documento muy vacío. Entonces, la difusión, a mí no me cabe duda, le van a dar difusión al documento que saquemos, pero también nos vamos a exponer
a que sea un documento que solo sea para la crítica, que no sea una crítica constructiva. A mí me parece que hay de las cosas que sí deberían permanecer en el documento, con todo lo que ustedes digan, que sí haya claridad que sí haya claridad en lo que se está aportando de apoyos, porque si no tenemos claridad en lo que se está aportando, pues sobre qué estamos basando la Comisión de Hacienda, sobre qué está basando la intención de participar. No está aprobando iniciativas, ni está atendiendo los puntos de acuerdo de lo que se está proponiendo por parte del Ejecutivo. No tenemos claridad, porque si bien es cierto, primero hablaron de los 4,500 millones de pesos, pues no sabemos ni de dónde vienen, ni hacia dónde van, ni con qué condiciones. De los 25,000 millones para créditos, tampoco tenemos claridad de esos 25,000 millones. ¿A qué rango de empresas, con qué tipo de ingresos, con qué número de empleados, cómo se van a dispersar, a través de qué instituciones? No tenemos ninguna claridad de eso. Y es de lo que la gente ahorita está preguntando. ¿Cuál es la claridad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como diputados y hacia dónde los llevamos? Porque son de las preguntas que te encuentras en el día a día. Entonces, también nosotros pues tenemos que ser muy puntuales en eso. Es en lo personal, ni siquiera estoy hablando por el PAN. Estoy hablando en lo personal de decir, a ver, yo estoy de acuerdo que haya 1,000 cosas con las que el presidente esté apoyando, pero pues hay que encauzarlas y ponerlas hacia donde van para que haya claridad en ese tipo de apoyos. Nosotros, te digo, no tenemos en este momento, como poder legislativo, no podemos legislar porque no tenemos ni las herramientas ni las condiciones legales para hacerlo. Tenemos que entonces que apoyar hacia afuera, siendo ese puente del que habla Toño Ortega, siendo ese puente de comunicación y siendo ese puente de enlace con la mejor intención y estando todos en el mismo sentido. No con el afán ni de crítica, ni de ser estridentes, ni de sacar tajada, porque en este momento esté el oportunista. No, a ver, en este momento lo que queremos es que el país funcione y funcione bien con lo que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos? Las facilidades que está dando el presidente. Con esas facilidades que está dando el presidente, nada más hay que puntualizarlas y en qué tenemos nosotros que ayudar y apoyar para que funcionen. Luego, ¿qué tenemos en este momento? Nosotros queremos también las herramientas necesarias para poder seguir legislando. ¿Cómo lo podemos hacer? También, pues aquí estamos dispuestos, tenemos toda la intención de trabajar, tenemos el tiempo, tenemos las condiciones, nomás queremos luz verde para hacerlo. Y bueno, en ese sentido, no, les digo, ni siquiera es el posicionamiento del PAN, creo que es lo que yo he escuchado y la intención de todos ustedes, pero pues para eso estamos, para discutirlo y hacerlo bien. Tiene el uso de la voz, Juan, el diputado Trejo. El diputado Pérez Negrón. El diputado Pérez Seguido Negrón. por el diputado Puente Salas, después el diputado Trejo y después el diputado Treviño. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Escuché y vi con detenimiento el anteproyecto y yo solamente reiteraría dos puntos que hice en las líneas que mandé. Primero, debe ser un posicionamiento político de una comisión que, como decía Tonatiuh, tiene que ver con los temas fiscales, con los temas hacendarios y que tienen competencia a nivel nacional. Creo que el que solamente en el primer párrafo, en el preámbulo del documento, se señale al gobierno federal, ya de entrada nos estamos quedando cortos, porque finalmente un posicionamiento político debe recuperar
lo que están haciendo todas las entidades federativas, yo lo decía ahí, los propios municipios, sí el gobierno federal, pero finalmente nosotros tenemos una representación de nuestros distritos, de la población de todas las regiones del país. El segundo tema, considero, señalaba bien Toño Ortega, habrá que establecer en el preámbulo de manera muy contundente que la posición de este cuerpo heterogéneo, técnico, en la Comisión de Hacienda, lo que está impulsando es que se sienten las bases para la construcción de ese gran acuerdo nacional, sobre la base del diálogo, sobre la base de escuchar todas las voces, pero eso tiene que ser el punto primario del posicionamiento político desde mi perspectiva. Decía Marco Medina, por supuesto que el punto 4 y estas particularidades que ni siquiera alcanzaremos a desarrollar se han estado virtiendo desde diferentes ámbitos. Nosotros tenemos una responsabilidad constitucional que además vendrá en breve con la discusión del paquete fiscal 2021 que tendrá que establecer de manera muy objetiva, primero, los retos a partir del diagnóstico que tendrá el país, en segundo término, el nivel de propuesta específica que habrá de hacer el paquete fiscal 2021 con criterios de política económica que se van a mover, como lo mencionábamos en la reunión anterior. Considero y estaría de acuerdo con el comentario de Marco Medina, de Toño Ortega, del diputado Trejo. Ojalá podamos tener un documento que se nos socialice de manera muy rápida, donde podamos generar comentarios al mismo, que verdaderamente encuadre, además lo que decía Carlos Puente, un posicionamiento político. Finalmente, Pati, y no estaría en desacuerdo con el tema de la publicidad, de las acciones, pero recordar que en la orden del día también se aprobó una invitación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde para efectos de la comisión, considero que primero deberíamos tener nosotros esos elementos muy bien explicaditos, de dónde salieron los 4.500 millones, cómo se va a operacionalizar el tema del apoyo a las MIPYMES, y a partir de eso entonces ya establecer un posicionamiento que iría más a lo técnico y al seguimiento de las acciones propuestas por el gobierno federal para poder tener claridad plena de qué es lo que en un momento dado, en nuestro alcance, en nuestras atribuciones constitucionales, vamos a poder salir a decir para reforzar y complementar, como lo dije en uno de los puntos que envié el día de ayer, las acciones del gobierno federal, pero también el de todas las entidades federativas que, reitero, están teniendo implicaciones de toda naturaleza. El caso específico de muchos estados, donde ya hay prórrogas o reprogramación en el pago del impuesto sobre nómina, del impuesto sobre hospedaje, en el caso de muchos municipios, el tema de predial, el tema del pago de derechos de agua. Considero que nuestra posibilidad en este momento, como señalaba Toño, Marco Medina, y que tú también lo referiste, es cómo nos hacemos visibles a partir de una posición donde la lectura política sea diferentes fuerzas políticas en un ámbito técnico que además está de relieve y en el centro del debate nacional, que son las acciones que se tienen que impulsar para mitigar los impactos económicos consecuencia de la crisis sanitaria, creo que nos permitiría a partir de ahí desdoblar en posteriores posicionamientos ya la parte técnica a partir del consenso que necesariamente tendremos que construir. Ese sería mi comentario y ojalá que podamos tener a la brevedad ese documento que efectivamente recupere lo que hoy lo dices con toda puntualidad, Presidenta, bueno, se fue enriqueciendo a lo largo de la sesión y que si es necesario, el día sábado, domingo, lunes, cuando ustedes lo consideren, esta subcomisión
nos podamos reunir nuevamente ya para delimitar y puntualizar lo que sería el posicionamiento político en esos términos. Muchas gracias por la A ver, atención. en este momento lo está trabajando Emiliano, también lo está enriqueciendo con tus comentarios, con el comentario de Marco Medina, y bueno, escuchamos, está solicitando la palabra enseguida el diputado Puente Salas. Y vamos enriqueciéndolo al término de las intervenciones de los que están ya enlistados.